Estamos en Isaías 13, ese es nuestro texto base, nuestro tema. La gran tribulación, el tiempo del fin. Abrimos nuestras Biblias. Por favor, crea a Dios y su palabra, porque Dios respaldará a aquellos que respetan su palabra y viven su palabra. Antes de leer, me gozaba grandemente hoy viendo en la televisión al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, leer la Torá delante de los soldados y después de leer las escrituras en la seguridad, la protección de Dios para ellos, cantaban al Señor. Eso era hermoso, yo me extasiaba viendo eso, porque el Señor dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Importantísimo. Cuando lees la Biblia, no la leas por leer, no es un libro más. Hay muchos libros que forman y enseñan y hay que aprender de ellos: matemáticas, ciencia, estudios sociales, yo no sé qué más. Y ellos forman para una vida temporal. La Biblia forma para una vida con Dios y una vida eterna. Mírela con respeto y lo que Dios le dice, póngalo en su corazón, por favor. Dice Isaías capítulo 13, verso 6. Nos ponemos de pie, por favor, por tratarse de la palabra de nuestro Dios. Aullad, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor y ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. El Señor Dios Todopoderoso nos bendiga a través de su palabra. Amado Señor, gracias por esta noche hermosa, gracias por todos los hermanos que están aquí, que a pesar, oh Dios, de las inclemencias del tiempo, puede más el deseo de congregarse, de reunirse para adorar, para venir a pasar este tiempo tan importante de valor espiritual, donde no solo alabamos tu nombre y nos gozamos en tu presencia, sino también disfrutamos del mensaje de tu palabra. A través de ella nos recuerdas, nos enseñas, nos formas, nos preparas para toda buena obra. Oh Dios, una vez más tu palabra corra y sea glorificada y ella traiga bendición a nuestra vida. Y despierte, oh Dios, nuestro interés espiritual, nuestra preocupación espiritual, de tal manera que tú, oh Dios, seas el primero en nuestra vida y las cosas espirituales sean el mayor interés de nosotros, porque sabemos que todo lo demás tú te encargarás y nos cuidarás y nos ayudarás
como hasta hoy lo has hecho. Señor, tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo y hágase en nosotros conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo y aprovecho, mi Dios, para orar por nuestra hermana Elena Vargas, que tú, oh Dios bendito, seas ayudándola y poniendo tu mano de sanidad sobre sus bronquios, sobre su pecho, Señor, y sea sacándola adelante para tu gloria y para bendición de su familia y también de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quedamos la semana pasada en una pregunta: ¿cuándo tiene inicio y vendrá la gran tribulación? Y en eso creo que nuestra iglesia está bien clara. La gran tribulación inicia una vez arrebatada la iglesia. ¿Qué esperamos nosotros? Que Cristo venga. ¿Está esperando eso? Claro que sí. Y esperar la venida de Cristo será un motivante para no solo ser diferentes, sino para hacer la voluntad de Dios. Me llama la atención, y para ilustrar las características de la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 6 al 8, hablan de la excelencia y proyección de esa iglesia. Pero encontramos el verso 10, ¿cuál era el motivante de ellos? ¿Qué inspiraba esa entrega? ¿Qué les hacía ser diferentes? Y nos encontramos que el verso 10, ellos todos los días estaban esperando la venida de Cristo. Y eso es importantísimo para nosotros. Y todos los días esperamos la venida de Cristo. Entonces nuestra forma de ser, de comportarnos, de vivir será diferente. Y nuestro compromiso con Dios y su obra también será diferente, porque entenderemos la inminencia de la venida de Cristo. Ahí les dejo eso, una tarea. Leer el capítulo 1, Primera Tesalonicenses. Empezamos con una tarea, ¿qué les parece? Y medítenla allí detenidamente. Y van a encontrar que el último versículo de ese capítulo es el verso 10, en el cual estaba el fundamento de la calidad de la vida cristiana de esa iglesia, después de haber conocido a Cristo. Porque el que ha conocido a Cristo, ¿cuál es la esperanza que tiene? ¿Qué dice Tito 2:13? Es nuestra esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa? La venida de Cristo. Entonces, la venida de Cristo marcará un antes y después en el rumbo de esta humanidad, ¿sí? Hasta ahorita parece que nada cambia, todo sigue igual. Pero en un abrir y cerrar de ojos, eso va a cambiar. Y entonces toda la tranquilidad que hay en los hogares, en la familia, en los pueblos, en los gobiernos, todo eso va a cambiar. Porque en todas las familias habrán desaparecidos. En todas las instituciones habrán desaparecido. Y todo eso va a llegar a las políticas del gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Qué sucedió? Y tratarán de calmar la zozobra que genera eso. Porque no solo serán desaparecidos, habrán multitudes de accidentes por toda la faz de la tierra. Accidentes de vehículos, accidentes aéreos. Habrá un caos total. La gran tribulación introduce como un caos la desaparición de la iglesia. Eso va a generar algo que no van a poder ignorar ni creo olvidar fácilmente. Por ejemplo, pongo en un hogar donde había un cristiano, los demás no, jamás van a olvidar eso. Que les dijeron, les insistieron, les evangelizaron, les hicieron ver, no hicieron caso. Siguieron en esa vida de placeres y pecados. Y eso no lo van a olvidar. Jamás lo van a olvidar, pues. Por los 7 años que siguen, no lo van a olvidar, ¿verdad? El arrebatamiento marcará la diferencia en la historia humana. Y eso está, ¿a dónde?
no a la vuelta de la esquina, no a la puerta, ya entrando de la puerta, yo creo, sí, porque perfectamente puede ser esta noche. ¿Sí? Y el caos entraría en toda la humanidad. Sería la noche más terrible, más accidentada. La palabra del Señor dice a nosotros los santos, los que hemos creído en Cristo, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, un texto maravilloso. Dice el verso 16. Porque el Señor mismo, ¿quién será? Cristo el que viene. ¿A quién espera usted? Entonces, ¿quién va a venir? El Señor mismo. ¿Recuerdan Hechos 1? Varones galileos que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Cómo será eso? No sé, tal vez como suena en Apocalipsis 4:1. Miremos a ver. ¿Qué le dijo la voz a Juan? Con voz de trompeta, con voz fuerte. A ver cuál es la expresión que hay ahí. Sube acá. Es lo que están leyendo ahí. Inclusive aprovecho para decir, a partir de ese sube acá no hay más iglesia por 18 capítulos, no, por 14 capítulos en adelante, no hay más visión de la iglesia hasta el capítulo 19, versos 7 y 8, que se hace referencia a las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces ese sube acá, allí Juan está tipificando la iglesia. Y con ese sube acá se está ilustrando el hecho maravilloso de cuando Cristo viene y la iglesia se va. Entonces el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y quiénes se levantan primero? Es maravilloso. Es maravilloso. En nuestras oraciones, cuando vamos a sepultar a nuestros hermanos, oramos allí, Señor, depositamos el cuerpo hasta el día de la resurrección, porque esa es la confianza gloriosa que tenemos. Y allí hay un montón de hermanos nuestros esperando ese momento, ¿verdad? Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así en adelante estaremos siempre con el Señor. Amén. El Señor en persona en la iglesia, compartiendo con los santos. Esperamos ese día glorioso. Hay cantos nuestros muy lindos que dicen cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Sí. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Sí. Ojalá hoy mismo fuera su venida, dice otro canto. Porque allí expresa el anhelo de los creyentes, el anhelo de la iglesia. Y dice el verso 18, hermanos, importante, porque a veces pasamos por circunstancias, situaciones que agobian, que aquejan, que lastiman, que entristecen. ¿Y qué hacer? Dice el Señor que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, especialmente usando el contexto donde se está ilustrando o se está indicando las personas que mueren. ¿Sí? Entonces dice el Señor, no se entristezcan.
Ellos tienen una esperanza gloriosa. Ellos van a levantarse en el día que Cristo venga primero y luego todos nosotros les vamos a acompañar. Así que en esos momentos de tristeza, de aflicción, ¿qué dice el Señor? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos motivarnos espiritualmente, amén. Necesitamos ayudarnos. Y dice el capítulo 5, verso 11. Viene hablando de la venida de Cristo. El verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos ocuparnos como iglesia, motivándonos, animándonos, aconsejándonos, ayudándonos. ¿Por qué razón? Porque la venida de Cristo está cerca. Por eso. Y nadie debe aflojar ni echar para atrás. Más bien es tiempo de hacer mejoras, hacer correcciones, romper con lo que haya que romper, porque la venida de Cristo está cerca. Y es maravilloso porque allí, cuando Cristo venga, se consumará la esperanza bienaventurada de que dice Tito, capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver allí. Quiero leer desde el verso 11. ¿Por qué quiero leer desde el verso 11? Porque es el plan de la gracia. ¿Cuál es el plan de la gracia? Salvar al pecador y darle una esperanza gloriosa, llamándolo a una nueva vida diferente. Entonces leamos allí del verso 11, porque ese es el plan de la gracia de Dios, que los que creen en Cristo un día estén con Él. Pero también al que está en Cristo le da algunos consejitos, algunas recomendaciones, ¿verdad? Dice Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí el calvinismo se cae, de que Dios destinó unos para condenación y otros para salvación. Dios en su omnisciencia saben quiénes van a rechazar a Cristo y quiénes van a recibir a Cristo. Y en esa realidad, pues el Señor sabe quiénes se salvan y quiénes se condenan. Es importante aclarar este detalle, porque el plan de Dios a la luz de ese texto y de Juan 3:16 es que el mundo sea salvo. Pero el único medio de salvación que Dios ha establecido es Jesucristo. No hay otra forma de salvación en toda la historia humana que no sea Cristo. De hecho, se dice el mensaje de la Biblia es Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. No importa lo que digan las religiones o piensen las gentes. La Biblia estableció, Dios en la Biblia nos enseña que Él estableció un solo medio de salvación, y es Jesucristo. Y a través de Cristo Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, y eso para aclarar un poquito más, leemos en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Es decir, la verdadera gracia de Dios llama a un cambio de vida, produce un cambio de vida. Nadie puede pretender ser cristiano y seguir
siendo como era antes sin Cristo. Él nos llamó a una nueva vida. Y Él, a través del Espíritu Santo, viene perfeccionando nuestra vida cada día, ayudándonos a ser mejores. Y lo primero que recibe el que es salvo es conciencia por primera vez del pecado. Porque antes sin Cristo le daba lo mismo, ahora en Cristo siente el pecado y lucha contra el pecado y le duele el pecado y sabe que el pecado es ofensa a Dios y a causa del pecado constantemente va de rodillas a arreglar con Dios. La Biblia dice en el verso 12 que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y verso 13, donde vamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El salvo por gracia tiene una vida nueva y en camino a la perfección, esperando la gloriosa venida de Cristo. Amén. Dice el verso 14, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y le dice el Espíritu Santo a través de Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que dígalo usted con autoridad y nadie le menosprecie por la verdad de Dios en su palabra. Es maravilloso saber que con la venida de Cristo se va a consumar nuestra esperanza bienaventurada. Dios ha prometido guardar y cuidar la iglesia. Estaba oyendo una tontería, una interpretación fuera de lugar. Y es que alguien que pretende decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, dice que Dios va a guardar la iglesia en la gran tribulación. Eso no está diciendo el texto. ¿Cuál es la idea de guardar? Natalia, guarde la Biblia. Le digo a Víctor, guarde la cámara, mejor no, porque entonces dejamos de grabar. Pero la idea de guardar es tomar y poner en otro lugar. Esa es la idea de guardar, tomar y poner en otro lugar. No cubrir, no, tomar y poner en otro lugar. Esa es la idea de lo que enseña el texto. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, que el Señor va a guardar la iglesia de las cosas que vendrán, porque las cosas que vienen es para probar al mundo entero, no a la iglesia. Allí el mismo texto aclara. No tiene que ver con la iglesia, nada hay que probar en la iglesia. La iglesia fue redimida a través de la sangre del Cordero en una obra única, perfecta y suficiente. ¿Qué debe hacer usted para ser salvos? Tal vez vemos la respuesta en Colosenses 2:10, por favor. ¿Qué dice Colosenses 2:10? ¿Qué le falta a usted para ser salvo? Si recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, la obra de Cristo es única, perfecta y suficiente. Y está completo en Él. Y en lo que a Dios toca, usted es un hijo de Dios. Amén. Y esto es maravilloso. De manera que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:10,
a los creyentes, a los salvos, a los que han aceptado a Cristo, a los que se mantienen en la palabra, a los que cuidan el testimonio, porque eso es lo que se espera del que ha creído en Cristo. Fue lo que leímos en Tito 2, versos número 12. Por la gracia de Dios demanda una vida nueva, diferente, la verdadera gracia. Hoy se predica una gracia liberal, una gracia mundana, en la idea que usted es salvo y ya no importa cómo viva. Eso no es cierto, no le enseña la Biblia, y es una gracia del diablo, no es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso enseña la gracia de Dios. Entonces, Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre quienes, sobre la iglesia, no sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? Y si en ese caso la iglesia todavía estuviera, entonces probaría también a los que están en la tierra, ¿no? Eso es una interpretación equivocada. Cristo viene y la iglesia se va de la tierra, y eso da inicio a la gran tribulación. La gran tribulación no tiene que ver con la iglesia. Y dice el verso 11 un consejo importante: he aquí vengo pronto. ¿Qué interés tendría para la iglesia que ha pasado en la gran tribulación que Cristo diga: he aquí vengo pronto? No tendría sentido. Pero si el Señor va a guardar la iglesia, las cosas que vendrán, entonces tiene sentido de aquí vengo pronto. Amén. Dice, y un consejo importante: retén lo que tienes. No afloje en su vida espiritual, no afloje en su vida de oración, no afloje de congregarse, no afloje de leer la Biblia, no afloje de testificar de Cristo, por favor, no afloje en su testimonio, manténgase fiel. Así empecé. Que sigan firmes, fieles hasta la venida de Cristo. Entonces el Señor dice: aquí vengo pronto, retén lo que tienes. Porque pareciera que cualquier otra actitud podría tener un costo. ¿Cuál es el costo? Leamos la última parte del texto. Para que ninguno tome tu corona. Porque la corona es para los fieles, para los que se acreditan algunos derechos sobre promesas o cosas como esta. ¿Sí? Entonces, si alguien es indiferente, frío o apático en su vida espiritual, pregunto, ¿hay creyentes así? Sí. ¿Cuál será la corona de ellos? Van sin corona. ¿Y para qué la corona? Para exhibirse delante del Señor. Cuando en aquel tiempo del sombrero, a mí me gustan los sombreros. En aquel tiempo el sombrero, el que compraba el sombrerillo nuevo, y pasaba acomodándoselo delante y tocándolo, ¿verdad? Para eso no es la corona. La corona es para ponerla a los pies del Señor. Tener algo que poner a los pies del Señor. Porque ¿qué podíamos tener nosotros para poner a los pies del Señor? Esfuércese, por favor, en su vida espiritual. Porque sabe una cosa, delante de la presencia del Señor, aunque va a estar la masa de la iglesia, escúcheme esto bien, es usted delante de Jesucristo. Valore eso, por favor. No es uno en una pelota, no, es usted delante del Señor. Y ese día sería maravilloso que tenga una corona para poner a los pies.
dándole a Él toda la honra, la gloria, porque el que lo hizo posible fue Él. Le salvó, le hizo su siervo y le dio la oportunidad de desarrollarse y de servir dentro de su obra. Así es que la gloria de la corona que pueda recibir un creyente será del Señor y será maravilloso ponerla a los pies del Señor. La palabra de Dios le da un consejo: retén lo que tienes, no afloje. Más bien crezca, fortalezca, cultívese, involúquese más, pero no para atrás, no haga la del cangrejo. Hay muchos hermanos que van como el cangrejo. ¿Cómo camina el cangrejo? Hacia atrás. El creyente va firme adelante, con la mirada puesta en Jesucristo. La palabra del Señor nos habla de que lo que viene no es para la iglesia, es para los que no han recibido a Cristo, para los que han rechazado a Cristo. De eso hablaremos más adelante, si me queda tiempo. En el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el Señor nos llama a marcar la diferencia con el mundo incrédulo. A ver, yo tengo por ahí un dichillo que es bueno. Recuerden esto: aunque estemos en un mundo de pecado, en un mundo sumido en maldad, dice un buen dicho: el oro en el barro sigue siendo oro. Y el barro no va a poder cambiar la naturaleza del oro. El mundo no puede cambiar la naturaleza del cristiano, su forma de vida, su relación con el Señor. Olvídese. Primera Tesalonicenses 5, verso 4 dice la palabra gloriosa de nuestro Dios: mas vosotros no, dice verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Cuál es la idea? No hablamos de tinieblas literales, de noche, cosas como estas. Estamos hablando de ignorancia espiritual. El creyente no es un ignorante espiritual. Sabe las cosas que vienen. Sabe lo que Dios espera de su vida. Conoce las promesas gloriosas de Dios. De manera que el texto dice: por tanto no durmamos, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque la venida del Señor, ¿cómo será? Como ladrón en la noche, ¿sí? ¿Sabe uno cuándo se va a arrimar ladrón? No, nunca. Pues tenemos que estar preparados para si llega. Cuando llegue, ¿sí? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de la venida de Cristo y la importancia de estar todos los días preparados para que aquel día no nos sorprenda. Es decir, ¿cuál es la idea? Que no nos sorprenda, no nos encuentre en otras cosas, en otro estilo de vida, en otras prácticas, sino justamente viviendo la vida a la que Él nos llamó en Cristo. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas y la luz no comulgan. ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? Hagamos un paréntesis ahí. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, por favor. No, pero voy a adelantar un aspecto que está dentro del camino del mensaje, no para hoy, probablemente ya el tiempo se fue, pero
dentro de los que se quedan en la gran tribulación, se van a quedar todos aquellos meros profesantes que están en la iglesia. Porque Cristo no se llevará lo que no es suyo, lo que no ha redimido, lo que no ha lavado en su sangre. No se lo va a llevar, ahí se va a quedar, así es sencillo. Y ese día será el lloro y crujir de dientes. Y entonces se lamentarán, pero ya es tarde. Sí, sí. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, ahí el texto no está hablando tanto de la salvación de Esaú o su condenación, pero está hablando de una oportunidad perdida. Tuvo la oportunidad, era el heredero de la primogenitura, un doble derecho de herencia, pero él veía eso con indiferencia y con apatía. Y un día de mucha hambre negocia con su hermano Jacob por un plato de lentejas. ¿Sí? Y allá con el paso del tiempo se dio cuenta de lo que había hecho. Y procuró con lágrimas recuperar aquello, pero ya era tarde. Porque Dios no entra en el juego de los hombres. El hombre pretende jugar con Dios y permítame decirle, juega consigo solo. Con Dios no. A veces nosotros pretendemos ser muy listos, muy astutos, pero Dios no entra en ese juego. El Dios sabio y eterno conoce el corazón, no están las palabras en nuestra boca y Él las sabe todas. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que las astucias ahí no pegaron. Y la palabra del Señor nos enseña que el que está en Cristo es una nueva criatura. Tal vez no es un buen creyente, pero es un creyente. Y se puede distinguir. Pongamos otro ejemplo. ¿Recuerdan el apóstol Pedro? Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y cuando se convirtieron, prometieron fidelidad, consagración, una vida continua. Y le dice el Señor, Pedro, usted es inestable. No le dijo eso, le dijo de esta manera, Pedro, antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces. ¿Sí? Y ahí hay muchos creyentes así. Y entonces, ¿cómo empezó la historia de Pedro? Empezó andando de larguito y es lo primero que empieza a ver uno en la conducta de un creyente, que empieza a aflojar, empieza a andar de larguito. ¿Sí? Y de repente compartiendo con los incrédulos y más adelante comiendo con los incrédulos. Y cuando llegó el momento de testificar, no tuvo la fuerza moral y espiritual para testificar de quién era, para quién vivía y a quién servía. Y entonces una y otra vez negó que conocía a Jesucristo. Y el gallo cantó. Y entonces ese gallo fue el que lo despertó de la tontería de vida en que se había metido, ¿verdad? Quiera Dios que haya un gallo en el camino de muchos creyentes que llevan una vida a medias. Pero qué feo que de repente el Señor les encuentre en cualquier parte. Si son salvos, son salvos. Pero ocupados en qué. Hermano, la palabra del Señor dice que el creyente tiene que marcar la diferencia. Estamos en 2 Corintios capítulo 6. Y habrá que tomar decisiones porque esto que vamos a leer es algo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a escribir al apóstol Pablo. Así es que esto que tenemos de aquí es algo de Dios, no de los hombres. Es algo para reflexionar.
y tomar decisiones. Dice la palabra, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Allá, ahorita no recuerdo preciso el texto, pero dice la Biblia, caminarán juntos dos que no estuvieran de acuerdo. ¿Puede caminar un creyente con un incrédulo en el mismo estilo de vida? No. El incrédulo piensa como incrédulo y se espera que el creyente piense como creyente. Pero si un creyente anda con un incrédulo y convive con un incrédulo, pues de repente los dos son incrédulos. Vea lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, qué cosa? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. Belial es un nombre dado al diablo. ¿Qué comunión hay? ¿Puede un creyente convivir con un incrédulo en las mismas cosas? No. Dice la palabra del Señor, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Versos 16, 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí hay una orden, no es opcional. Es un mandato al creyente, al incrédulo, no tiene que recibir a Cristo para entrar a la obediencia a la palabra. Pero al creyente tiene de parte de Dios una orden. ¿Cuál es? Salir de en medio de ellos, es la orden. Porque dicen dichos así, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esa frasecita ha sido muy modificada dependiendo de las conductas de los que con los que se relacionan, ¿verdad? Entonces, el Señor dice en el verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Y no terminemos ahí, leamos el verso 1 del capítulo 7, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que la palabra del Señor nos enseña, mis amados hermanos, que el creyente debe marcar la diferencia porque es un hijo de Dios, porque tiene la promesa de la venida de Cristo y no debe coquetear con el mundo, con las cosas de la carne. Sé que todos estamos en una naturaleza pecaminosa, pero tenemos el recurso de la oración, tenemos la ayuda de la palabra. Las cosas pueden cambiar, pueden mejorar. Antes de seguir y terminar en 1 Tesalonicenses 5, donde estamos, quiero citarles un pasaje porque el Señor habla de la oración como un recurso para superar, para cambiar, para mejorar. Y estamos hablando de Marcos 14, 38. Y el Señor dice en su palabra, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La carne es débil. Pero ¿cómo podemos corregir ese problema de la carne? Orando.
La tentación va a llegar, decía un predicador. Las tentaciones son como una serie de avecillas que vuelan sobre la cabeza. Su desafío es no permitir que se echen sobre su cabeza. Hay una lucha y en esa lucha estamos todos. ¿Tiene esa lucha, Víctor? Mile, ¿tiene esa lucha? Maureen, Patricia, Dianita, Esteban. Todos estamos en esa lucha, pero en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos prepararnos porque Cristo viene. Termino allí en la lectura bíblica de 1 Tesalonicenses 5. Habíamos quedado en el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Por tanto, no nos comportemos como los incrédulos. Por tanto, no vivamos como los incrédulos. Por tanto, marquemos la diferencia como hijos de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos diferentes. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. ¿Y con qué? ¿Cuál era el motivante de la iglesia de los tesalonicenses? La venida de Cristo. ¿Qué está usando la palabra de Dios como un motivante en este asunto? La venida de Cristo. La Biblia dice ahí, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no estará en la tribulación. La tribulación se conoce como el día de la ira. Nosotros no fuimos escogidos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué da inicio a la gran tribulación? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué espera la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. Esa doctrina que la iglesia va a pasar por la media tribulación no es cierto. Son malas interpretaciones. ¿Cómo debe estar viviendo el creyente al momento de la venida de Cristo? En una forma digna, que honre el sacrificio de la cruz, rompiendo con lo que tenga que romper. Ya leímos allí 2 Corintios 6, 14 al 7, 1. Dios quiere que tomemos decisiones, rompamos, cambiemos lo que haya que cambiar, porque Él nos llamó para ser para su gloria, para vivir para Él, a ocuparnos en las cosas espirituales. Si no está integrado, intégrese, esfuércese, quítese prejuicios y necesidades que el diablo a veces pone en la mente y el corazón para invalidarnos y robarnos bendición y proyección dentro de la obra del Señor. Será el desafío suyo recibir el consejo del Señor. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.